Muy cordial a todos y todas. Vamos a comenzar esta sesión. Hoy es 14 de noviembre del año 2020. Mi nombre es Orlando Coronado, como ustedes ya saben. Soy tutor del curso de sistematización de proyectos, experiencias, también conocido como gestión del conocimiento. Estamos en la sesión número 2 del curso. Bienvenidos nuevamente, todos los que se van conectando. Me parece que ya se conectan directamente, genial. Vamos a... ¿Hay una pregunta? No. Ok. Recuerden que durante cualquier momento de la sesión ustedes pueden hacer la consulta que ustedes crean pertinente, ¿sí? Ustedes están en total libertad de hacer una consulta, hacer un comentario, incluso una crítica si ustedes lo desean, con todo gusto. Obviamente sobre lo que estamos conversando dentro del marco del curso. A ver, hoy estamos en la sesión 2. Lo único que quiero hacer para esta sesión es, como ustedes ya saben, conversar sobre las dudas que tengan, pero en función de los trabajos que ya están presentando, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, lo que quiero hacer es compartir el aula virtual con ustedes, para que la vean, y para que veamos cómo estamos avanzando en este curso. En el interín, ustedes están en total libertad de poder hacer cualquier pregunta o comentar cualquier cosa que ustedes deseen. Eso en realidad enriquece muchísimo más el curso. Bien, vamos al módulo 1. Recuerden que en este curso tenemos un módulo 0 que, bueno, tiene que ver con las novedades que se van a ir presentando aquí, los materiales del curso, el foro social en el cual ustedes pueden conversar, comunicarse con sus demás compañeros, las preguntas que nos pueden hacer. Les aconsejo que previa a la sesión ustedes pueden plantear aquí sus consultas. También pueden hacerlo vía el chat que tenemos en el grupo de WhatsApp de Sinergias, también lo pueden hacer con total libertad, o mediante un correo también es posible. Bien, entonces el módulo 1, para hacer una recapitulación de lo que ya hemos avanzado, el módulo 1 tenía que ver con generalidades de sistematización de proyectos. Lo hemos comenzado al inicio del curso, que fue el 4 de noviembre, y teníamos ya los materiales que ustedes ya han visto, ¿no? Como ustedes ya saben, en estas sesiones yo no les voy a comentar, no es la intención volver a revisar los materiales que ustedes ya tienen, ¿ok? No es mi intención hacerlo así. Mi intención básicamente es conocer las preguntas que ustedes tienen, las dudas que ustedes tienen puntuales sobre los trabajos que ya están avanzando, ¿no? Ok, porque esa es la mejor forma que considero ustedes van a aprender mejor o van a desarrollar mejor sus capacidades para sistematizar sus proyectos, experiencias, etc. Bien, entonces del foro 1 ya teníamos varias respuestas, lo vamos a revisar nuevamente. A ver, déjenme que vea perdón. El módulo 1, este módulo que tenemos aquí, la idea era elegir la experiencia que van a sistematizar. Esto es relevante porque obviamente ustedes van a trabajar un proceso de sistematización con una experiencia real que ustedes hayan tenido, ¿ok? Proyecto, práctica, política, cualquier iniciativa o intervención puede ser sujeto de sistematización, ¿no? De extraer conocimiento de esa experiencia que ustedes han vivido, ¿no? Entonces, aquí teníamos ciertos criterios que ustedes ya los han visto, ¿no? Y vamos a ir viendo algunas de las preguntas que ya se han resuelto, ¿no? Por ejemplo, Luis Fernando nos plantea su respuesta y nos dice, por ejemplo, la experiencia a sistematizar es la respuesta de comunidades indígenas ante el coronavirus. Bien, ¿dónde? ¿Ok? Hay un periodo de tiempo. Entiendo que esto es historia reciente, esto ha pasado en los últimos meses, ¿sí? Pero es importante que se marque un marco temporal, ¿ok? ¿Qué más? ¿Quiénes? Comunidades indígenas hay muchísimas, ¿ok? ¿Quiénes son? ¿Okay? Eso es importante que quede claro. ¿Cuántas son? ¿Dónde están? Etcétera, ¿sí? Eso debería estar claro desde el inicio, ¿ok? Luego, ¿cómo y por qué se inicia la experiencia? La experiencia se inicia a partir de la declaratoria de pandemia por la OMS a nivel mundial.
lo cual tardó bastante, a decir verdad. Tuvo que ver mucho con un tema de que China realmente no sacó la información a tiempo. Bueno, eso pasa. Las comunidades indígenas se organizan para evitar el ingreso y propagación de la enfermedad en la comunidad. Ok. Ok. Una cosa que les debo comentar. Si no se hace aquí, si no se responde a las preguntas de cuándo, quiénes, dónde, etcétera, en este momento, se tiene que hacer más adelante. Entonces, si no se hizo aquí, se tendría que hacer aquí. ¿Quiénes se involucraron en la experiencia de manera directa e indirecta? Las autoridades de salud. Ok, estamos hablando, es importante también reconocer, ¿estamos en qué país? Sí, eso es relevante. Autoridades de salud. ¿Estamos hablando de autoridades de salud a qué nivel? ¿A nivel ministerial? ¿Sí? Me imagino que sí, ¿no? Porque esa es la autoridad en este caso. Pero debería estar especificado. Líderes comunales, sí. ¿De cuáles comunes? La población en general, y de manera indirecta las autoridades del Ministerio de Salud. Ok, eso sí, eso debe ser claro. Por un lado tenemos, involucran de manera directa a las autoridades de salud. Me imagino las autoridades que están en el área, deberíamos identificarlas, y de manera indirecta las autoridades de salud. Me parece, es interesante porque podemos discutir esto, ¿no? Yo diría que en la gestión, en el manejo eh, de esta experiencia, las autoridades de salud deberían de ser actores directos, ¿no? Pero es interesante porque en este caso el foco son las comunidades y la autoridad en salud se convierte en un actor indirecto. Es una de las paradojas de vivir en América Latina. Sí, como continuamente estar viviendo 100 años de soledad, ¿no? Es increíble. Ok, pero pasa, ¿no? En otros países discrepancias como estas son bastante difíciles de encontrar. Pero también hay. ¿Cómo se desarrollan los hechos? Inicialmente las autoridades locales, obviamente, autoridades locales, ¿de dónde? ¿No? ¿De qué distrito, provincia, región, etcétera? Forman un comité de emergencia que está conformado por ABC, ¿m? Con responsabilidades tal y tal y tal, ¿m? Eso también debería, con intereses ABC, las acciones a implementarse para planificar las acciones a implementarse en la comunidad, como ser el cierre del ingreso de personas foráneas a la comunidad, el confinamiento de las familias en sus hogares, el acondicionamiento del centro de salud o escuela para recibir o aislar posibles casos positivos, para ponerlos en cuarentena, mejor dicho, mensajes radiales de prevención y cuidado para evitar la enfermedad, exploración de la medicina tradicional que ayuda al cuidado de la población, registro de casos positivos y de decesos. Eso está bien, pero obviamente mayor detalle. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué cambios se han producido? ¿Se ha logrado controlar la propagación de la enfermedad? Los casos positivos. Ok, entonces es importante, cuando hablamos de situación actual, estamos hablando del momento en el cual estamos trabajando actualmente, ¿no? Es un corte que se está haciendo, o una mirada panorámica, o una foto, si ustedes lo desean, ¿no? A mí me gusta más el enfoque de una especie de algo más dinámico, pero ok, es lo que podemos trabajar. Bien, los casos positivos que se han dado principalmente en la población joven de la comunidad, los decesos, una enfermedad, los ancianos, ok. Las lecciones y aprendizajes, ¿qué lecciones y aprendizajes se puede extraer? Las lecciones aprendidas son una actuación temprana evitó la mortalidad de muchas personas. Ahora, lo importante aquí no es el resultado es relevante, pero ese es un primer paso. Lo que nos interesa saber es, ok, la decisión que se tomó fue la actuación temprana. ¿Qué procesos, cómo se llegó a esa decisión? Eso es lo que uno debería de extraer como aprendizaje. Se logró elaborar una lista de plantas medicinales efectivas para prevenir la enfermedad. ¿Ok?
Eso sería interesante poder discutir también. Ok, no estamos hablando de resultados, estamos hablando obviamente no de resultados, sino de cómo se llegaron a ellos. ¿Sí? Eso es importante que ustedes marquen la diferencia cuando hagan sus procesos de sistematización. Se fortaleció los liderazgos de la comunidad. ¿Cómo? ¿Cómo se fortalecieron los liderazgos? ¿Qué pasó? ¿Qué roles fueron relevantes? Sin embargo, también se observaron casos de inconsciencia por parte de algunos comunarios que no hacían caso a las medidas. Por ejemplo, qué prácticas fueron, en este caso, no apropiadas. Ok, genial, bien. Y esa es una de las respuestas que vamos a revisar. Aquí no voy a revisar todas, obviamente, porque... Ahora, otra intervención que sea un poco más, que sea distinta. Profesor. Dime, Gladys. Buenas tardes. A propósito de esta revisión de las lecciones de aprendizaje, desde el foro 1, que recién nos estamos planteando qué experiencia vamos a abordar, ¿es posible identificar las lecciones aprendidas o son hasta el final en que se hace todo el proceso reflexivo del proceso precisamente que nos ha llevado a determinados resultados y de las cuales pues, extraemos las lecciones de aprendizaje? En realidad, gracias Gladys es importante lo que nos consultas y lo que nos planteas también. Sí, el asunto aquí es, en una primera aproximación, obviamente no van a sacar las lecciones aprendidas, ¿sí? La idea en este caso es hacer una tentativa de poder conocer mejor cuáles son los elementos de los cuales podemos extraer lecciones o experiencias, ¿sí? O aprendizajes. Porque luego, cuando eso esté un poco más claro, por ejemplo, un poco más adelante hemos visto el tema de liderazgos, por ejemplo, ¿ok? Entonces se pueden extraer lecciones del tema del liderazgo. En función a eso, cuando sigamos avanzando la sistematización, vamos a generar instrumentos. Por ejemplo, hay que generar, por ejemplo, grupos focales, entrevistas, etcétera, ¿no? Ahora, en función de eso que queremos conocer más, que son los liderazgos, es que vamos a realmente extraer las experiencias. ¿Ok? Entonces, por eso les comentaba. No es tanto aquí el objetivo, sino es tanto el cómo se llegó a eso. Entonces, es una primera aproximación lo que tenemos en este caso, ¿no? Luego, cuando se siga desarrollando la sistematización, se tiene que abundar más para poder extraer realmente las experiencias. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, buenas tardes. Tenía una duda, porque igual en el foro 1 hacemos una descripción de la experiencia y en el foro 2 hay una recomendación de que se caracterice las características, que se resuman las características más saltantes igual de la experiencia. Entonces, no sé si son aproximaciones sucesivas o son como distintas, porque en el foro 2 lo que tenemos que hacer a partir de esa identificación de características es definir el eje de la sistematización. Sí, son aproximaciones sucesivas. La idea es, tenemos una primera mirada en el foro 1. En el foro, obviamente, luego de reconocer que no lo hemos hecho perfecto, ¿no? Porque nada tiene por qué ser perfecto, lo podemos mejorar en el segundo foro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya hemos visto que hay elementos que no están completos, ¿sí? En la segunda intervención, eso ya se puede poner con mayor claridad. Se puede expresar con mayor claridad. Eliana, tú tenías una consulta. Sí, profesor, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes Dime. a cada uno. También centrándonos en los aspectos de criterio para elección de la experiencia, hay dos criterios que un poco le está dando vuelta respecto a la sostenibilidad y a la validez de la experiencia a sistematizar. Porque la pregunta es porque estos dos criterios me hacen pensar más o me llevan más hacia a un proceso de evaluación.
Cierto, yo estoy pensando en la experiencia que deseo sistematizar. Esta todavía no ha concluido, está en un 80%, ¿no? Y en ese sentido también recurrimos aquí a la aproximación de cómo estaría concluyendo mi experiencia, en este caso particular, en Sí, términos de sostenibilidad y validez, ¿no? claro, o sea, ustedes pueden elegir los criterios que ustedes quieran, o sea, esto no es, no es que hay un modelo de sistematización y diga, usted tiene que elegir su experiencia en función de modelos de criterios ABC. Ok, No es así. Ustedes, la sistematización es una herramienta, es un instrumento y ustedes lo pueden utilizar como mejor les parezca para obtener las experiencias que mejor les parezca. Yo sí he tenido discusiones con algunos consultores y parece que ellos cuentan con una especie de mapa que así debería ser, ¿no? como en el Eh, caso de las evaluaciones, ¿cierto? Que ya hay unos criterios estándar, digamos, y uno se tiene que ceñir al momento de hacer la evaluación, ¿no? exacto, Por eso exacto. va mi pregunta, ¿no? Claro, la evaluación es un proceso distinto a la sistematización. La evaluación en principio se va a centrar en resultados. ¿Qué se logró? ¿No? ¿Se logró lo que se planteó o no? Más o menos. ¿Ok? Pero la sistematización pregunta, ok, se logró ABC. ¿Cómo es que se logró? O sea, ¿cómo es que hemos encontrado procesos para agilizar o procesos que han, o elementos que han retrasado el proceso? O elementos que han hecho fracasar el proceso. Eso también es importante reconocer. Entonces, no es que los criterios que ustedes elijan, es una herramienta bastante versátil. Entonces, por ejemplo, a mí me parece excelente que puedas haber identificado tu experiencia en función de criterios de sostenibilidad y criterios de validez. Es válido, es totalmente ok. Ahora, otros criterios que pueden utilizar, como ya habíamos comentado la vez anterior, son más de tipo pragmático. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra capacidad de acceso a la información o de acceso a los actores? ¿No? Entonces, sería complicado que ustedes quieran sistematizar una experiencia para la cual no tengan acceso, ¿ok? A los diferentes actores que han participado o a los actores claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí les recomendaría que ese sea un criterio que deberían de considerar, ¿no? Acceso a la información, porque generalmente pasa con proyectos que una vez que uno termina un proyecto, uno se continúa con el siguiente, ¿no? Y uno desaparece de escena, ¿no? Entonces, de pronto se puede tener acceso a los que, a la sociedad o a la comunidad que se quedó en el lugar, pero no a los coordinadores, no a los gerentes, etcétera. Entonces, eso sí, sí podría ser sí podría haber un elemento que sí debería de considerarse desde mi punto de vista, es el tema de acceso, ¿ok? De acuerdo. Ot- sí, Profesor, otro tema podría ser el tema de presupuestos, ¿no? Pero eso ya es variable. ¿Alguna otra consulta, Eliana? ¿y esos están relacionados, estos aspectos que decía, que mencionaba usted, a a las viabilidades, ¿cierto? Técnica y material. Claro, claro. Por ejemplo, es importante, porque esa experiencia es importante porque todos los proyectos deben ser sostenibles. Entonces, debemos extraer experiencias que nos digan cómo se logró o cómo se planteó al menos la sostenibilidad en un proyecto dado. Por otro lado, y nos ha pasado más de una vez, muchos proyectos no tienen viabilidad técnica, ¿no? O sea, o viabilidad financiera también, ¿no? Entonces, eso también es importante que se rescate la experiencia, que se rescaten los conocimientos, ¿no? A mí me parece que los criterios que has elegido son los adecuados, ¿no? Y ustedes también en sus procesos pueden elegir otros criterios para elegir sus experiencias, ¿ok? Sí, Es un profesor, tema de elecciones, ¿sí? una última acotación, una última, Sí, sí, sí. sí. Ok. Entonces, los criterios que vamos a elegir al momento de sistematizar una experiencia también van a depender de la madurez de esa experiencia para, digamos, seleccionar qué tipo de criterio es el más adecuado. Claro, claro. Por ejemplo, como tú dices, tu experiencia está en un 80%. Sí, Es totalmente sistematizable, o sea, puedes aplicar la metodología. Obviamente, no vas a poder relacionar los resultados o el impacto de tu proyecto, ¿ok? Pero ya se hizo bastante, o sea, 80% es bastante, ¿ok? Entonces, ya puedes tener, ya tienes suficiente información para poder rescatar. ¿Mm?
al menos en los procesos de gestión de la entidad para lograr ciertos objetivos, ciertos resultados. ¿Sí? El impacto todavía no, porque el impacto se va a ver mucho más adelante. Pero a nivel de resultados sí es posible ya encontrar respuestas. Profesor, buenas noches. Sí, sí, Quería sí. quería hacer una pregunta. Mire, yo tengo ya las 3 propuestas de sistematización, pero mi debate es el siguiente. Uno, primero quería sistematizar cómo ha ido un proyecto que nació desde la sociedad civil y que lo asumió la municipalidad, una municipalidad. Entonces, este proyecto ha sido exitoso, podríamos decir así, entre comillas. Se trata de la formación de liderazgos políticos femeninos para la participación en contiendas electorales. Hemos logrado que salgan regidoras, que haya también consejeras y todo eso, fruto de esta propuesta. Entonces, nosotros confiados, porque el dinero para esto lo pone la municipalidad. Entonces, muy contentas con que haya ganado un grupo de izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este grupo de izquierda cierra esta escuela de liderazgo, habiendo inclusive 2 regidoras habiendo salido de ahí, siendo fruto de eso. Ahora, bueno, las razones por las que esto no se cierra, ¿no? Porque tiene un presupuesto y eso está en el PIA y todo. Y a qué bueno, todavía no me he enterado a dónde ha ido a parar el dinero de esto, pero simplemente el año pasado no se ha dado esta escuela de liderazgo femenino. Entonces, si yo pienso, hasta el año pasado, esto era una cosa exitosa, ¿no? Había un promedio de 60 mujeres, bueno, que a veces, que al final terminaban en 25 o 30, ¿no? Capacitándose en diferentes temas. Pero el año pasado ya no fue, no se convocó simplemente. Ya, bueno, este año de pandemia es menos, ¿no? Entonces, hace 2 años que no tenemos esto. Y los fondos y todo está ahí. Entonces, yo me debatía en qué elementos podía yo... ¿Es relevante? Sí. Hay muchos aprendizajes, sí. Es aplicable también. Sostenible, supuestamente también, porque teníamos fondos. Y al final, 0, ¿no? Entonces... Claro, hay varios temas ahí. Por ejemplo, un tema inicial, sería interesante ver el tema de metodología, ¿no? O sea, qué metodología se utilizó para entender por qué fue tan exitosa, uno. Ahora, el otro tema es el tema álgido, ¿no? Porque eso tiene que ver con gestión de proyectos. Mi pregunta es, ¿tiene que ver, Alicia, tiene que ver con gestión de proyectos o tiene que ver con gestión de la entidad? O sea, o voluntad política. Claro, eso un poco escapa al proyecto en sí, pero sería interesante, por ejemplo, en lugar de focalizarnos en la experiencia en sí, ustedes también se podrían focalizar en cuáles han sido los elementos, ¿no?, que coadyuvaron a que esta municipalidad asuma el proyecto, lo pueda financiar y el proyecto pueda seguir adelante, y cuáles han sido los factores o los elementos que han detenido este proceso, ¿no? Y obviamente ahí pues puedes encontrar respuestas bastante interesantes. Gracias. Sí, pero lamentablemente es un tema de manejo político. Entonces, eso no es la primera vez que va a pasar. Lamentablemente. Ok, dejamos esto y también sigo esperando cualquier consulta. Vamos a revisar el módulo 2. Ah, perdón, el examen ya está, el examen todavía está activo. Ya me han pedido, perdón, me pidieron varios de ustedes si pudiésemos dar un poco más de tiempo, lo hemos dado. Me parece que el tiempo para presentar el examen
Si mal no recuerdo, es hasta el 16. Tienen todo el 16 de noviembre para poder presentar. Ya tenemos 28 intentos. Entonces el examen no lo vamos a ver, pero sí les puedo mostrar que ya algunos han presentado, ¿no? Por ejemplo, Grecia tiene 100, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí, ¿no? Cuáles son los puntajes que ya se están obteniendo. Este examen es como un examen de prueba, tiene pocas preguntas, solo tenía 6 preguntas, ¿ok? Pero prepárense para el segundo, porque el segundo sí va a ser un poco más retador. En cuestión no en retador en cuestión de dificultad, pero sí tiene mucho más preguntas, ¿sí? Este, por ejemplo, tenía 25 minutos y lo pudieron haber terminado en 5 o 6 minutos, ¿ok? Porque solo eran 6 preguntas. Pero el módulo 2 ya es más complejo, tiene más preguntas. Creo que tienen 18 o 20 preguntas que también toman elementos del módulo 1. Entonces vamos a ver el foro 2. Ok, en el foro 2 lo que tenemos que hacer es, como ya algunos de ustedes han comentado, nuevamente, definir la experiencia de desarrollo, proyecto, plan, componente, ¿no? De la política. Eso justo va con Alicia. No es necesario sistematizar todo el proyecto, ¿no? Si ustedes pueden sistematizar solamente un componente, sería interesante, ¿no? Es suficiente. Definir los objetivos de su plan de sistematización. Les recuerdo que solo tenemos 10 minutos más, entonces déjenme que lo controle. 10 minutos y estamos culminando. La idea es tener sesiones cortas, de 40 minutos. Definir qué cosa queremos lograr con el plan, ¿no? Objetivo general, objetivo específico, 2, 3, máximo 4. No deberían de tener más. Desarrollar la guía de los ejes de la experiencia. Ustedes van a la guía del curso, a la guía del módulo 2, y ahí están, ¿no? Lo único que tienen que hacer es adecuar esta guía a su caso concreto. La guía 2, que es el eje de sistematización, ¿no? Ahora, aquí si ustedes tienen alguna consulta, todavía no tienen respuestas, ¿sí? Pero sería importante que ya lo vayan desarrollando, ¿sí? Porque esta semana que viene, a partir del lunes, ya va a estar activo el módulo 3, ¿no? Y ya estamos casi, en ese momento estamos a más de la mitad del curso. No les voy a repetir qué cosa es el eje, ¿no? En principio, lo más importante que deberíamos de recordar es que el eje es el elemento central sobre el cual va a girar toda su sistematización. ¿Okay? Pueden tener más de uno, ¿okay? Más de un eje. Pero para hacerlo más simple, en este caso, porque no tenemos demasiado tiempo para el curso, elijan solo un eje. ¿Okay? Para Alicia, por ejemplo, a mí se me ocurriría eso, lo que comentaba, ¿no? ¿Cuáles han sido los factores que han obstaculizado el desarrollo o la sostenibilidad del proyecto? Sería interesante, ¿no? Y habría que ver ahí cuáles son los intereses políticos, etc. Sería interesante ahondar un poco más. No, porque obviamente no es la primera vez que se van a enfrentar a algo así, ¿no? En mi experiencia, a mí me ha pasado más de una vez, ¿no? Entonces es importante que ustedes también estén preparados en el futuro en función de su propio aprendizaje, de su propia experiencia. Okay. Esta pregunta tiene bastante contenido. Ustedes tienen ahí incluso ejemplos. Y aquí tienen pues, ejemplos claros. Bien, el examen 2 también, a ver, es hasta el 16, ¿sí? 16 de noviembre, todo el 16 de noviembre lo pueden dar. Tenemos ya 8 intentos. Tienen, recuerden, dos oportunidades para darlo. Y también, bueno, tenemos personas que tienen 100, interesante, ¿no? Aquí está en curso. Y bueno, si tienen alguna otra consulta o duda, con todo gusto, estamos todavía aquí para responderles, para tratar de ayudarlos en sus consultas. Por ejemplo, sería interesante que ustedes planteen ya cuál sería, por ejemplo, un eje de sistematización para alguna de sus experiencias. Eso sería interesante conocer. Ok, esa es la presentación que tenemos en Facebook. Ok, no. Entonces, solo regresar aquí. Regresar a los... Entonces, como ya había comentado,
comentado, la idea de estas reuniones que tenemos es simplemente conversar y poner las ideas en la mesa para ver si estamos bien, si podemos mejorarlo. Yo les puedo dar algunos consejos en función de mi experiencia, en términos de los procesos de sistematización, de gestión del conocimiento. No hay nada escrito en piedra. Ustedes pueden utilizar esta metodología de la mejor manera. Como por eso la metodología avanza paso a paso. Y en cada paso ustedes tienen que ir tomando decisiones, ¿no? Desde la elección de la experiencia hasta elegir qué elementos van a trabajar y después elegir los instrumentos, ¿no? El siguiente paso luego de identificar, primero se identifica la experiencia con ciertos criterios que ustedes deberían de tener, luego se identifica el eje de sistematización, previo los actores, quienes han participado, el eje de sistematización, que es el punto central sobre el cual va a girar todo, ¿no? Va a poder, eso también ustedes tienen que decidirlo, cada experiencia tiene diferentes enfoques, diferentes momentos, o diferentes momentos en la gestión. Por ejemplo, a algunos les interesará conocer mejor la gestión financiera de un proyecto, eso también se puede sistematizar. El tema de metodologías también es importante, ¿no? En este caso, qué metodologías, como en el caso de Alicia, qué metodologías se utilizaron para capacitar a esta señora, para que se conviertan en líderes en sus comunidades, etc. Pero desde el punto de vista ambiental, etc., ¿no? Hay diversos enfoques. Y luego ya trabajar después del eje, tenemos una serie de instrumentos, ¿no? Entonces, uno de los instrumentos que tenemos que desarrollar es los actores de la experiencia y el eje de sistematización, como ya hemos comentado, y luego ya vamos a ir viendo el tema de instrumentos, ¿sí? Que básicamente se basan en cuestionarios que debemos de ir afinando, ¿no? Ok. Si tienen alguna pregunta, todavía estoy aquí disponible, o si no, la sesión depende mucho de las preguntas que ustedes hagan, ¿no? Recuerden que esto no es una presentación. Profesor, Sí. Buenas noches. Justamente usted está mencionando la elección del tema sistematizar, y escuché acá varios de los compañeros que al menos la experiencia que ellos han elegido tiene un buen porcentaje de avance, ¿no? En el caso, bueno, la experiencia que había optado es una experiencia que recién está iniciando, o sea, es así como el caso de la compañera que menciona que ha habido un proceso de capacitación para mujeres. En el caso mío, opté por esta experiencia porque recién se está iniciando, o sea, recién está en proceso de implementación, recién está en un proceso de diseño, se podría decir, del diseño de capacitación. De todos modos, yo podría tomarla, continuar en ese camino. Claro, claro. Por ejemplo, tú tienes dos caminos. Uno, puedes sistematizar lo que ya se avanzó. Por ejemplo, para que esta experiencia, para que ese proyecto se pueda plasmar, se tiene que partir desde la identificación del problema hasta el diseño. O sea, todo ese proceso que pasa por el diagnóstico, que pasa por elegir a los actores, búsqueda de financiamiento y todo eso, hay una experiencia ahí que se puede rescatar. ¿Ok? Entonces, eso es totalmente rescatable. Luego, se puede hacer la sistematización pensando en más adelante. Por ejemplo, hay elementos que tenemos que conseguir en nuestro proyecto, resultados, ¿sí? Que nos van a llevar a los impactos. En ese caso, la sistematización nos va a decir que ustedes pueden ver el diseño que ustedes tienen y ver en qué momentos sería factible conseguir rescatar ciertas experiencias. Por ejemplo, si ustedes tienen capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que seguir un proceso para, por ejemplo, identificar los temas, identificar posibles profesores o tutores, ver el tema de seguimiento, ¿no? ¿Qué posibles escenarios pueden haber? ¿Qué elementos podríamos rescatar de ese proceso? Pensarlo a priori. ¿Okay? Y eso nos ayuda mucho porque eso les va a ayudar un montón en el proceso de implementación de su experiencia. Entonces, esos son los dos caminos. Trabajar lo que ya se hizo, rescatar la experiencia de lo que ya se hizo, o si no, proyectarse. Eso también es posible.
Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Mm? Recuerden que siempre tenemos el grupo de WhatsApp. Yo les voy a pedir que se comuniquen con nosotros mediante el grupo de WhatsApp, que se comuniquen con sus demás compañeros, también es una opción. Utilicen el aula virtual también para comunicarse, es posible. Sí, depende de usted. Tenemos diferentes canales. Sí, no los voy a restringir a uno solo. Si ustedes desean, pueden utilizar varias opciones. Aquí tenía algo en el foro. Ok, de nada, Natalia, de nada. Y también Eliana, ¿no? De nada. Déjenme solo revisar si hay alguna consulta. No. Ok, bien. Si no hay otra consulta, en los siguientes 20 segundos podemos terminar la sesión aquí y prepararnos para la tercera sesión, ¿no? El módulo 3 va a estar activo todavía dentro de unos días, El fin de semana denme un poco de tiempo para poder activarlo, ¿no? Recuerden que ustedes tienen el material ya está listo. Si ustedes desean, pueden avanzar